Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rubeira Mora y junto con mi compañero Walter Alvarado venimos a hablarles un poquito sobre la articulación temporomandibular o ATM y las cervicales altas. Para empezar, hablamos sobre la anatomía de la columna cervical superior y saber en principio que se considera que la porción superior de la columna cervical está definida por la parte del occipital, las primeras vértebras cervicales C1, C2 y C3 junto con sus partes blandas respectivamente. En general, la columna cervical posee 7 vértebras que forman el esqueleto axial del cuello. Tiene una curvatura fisiológicamente lordótica y principalmente su función es contener y proteger la médula espinal y las raíces nerviosas que emergen de ella, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza gracias al pivote que forma para ella. Todas las vértebras de la columna varían en tamaño y forma según su nivel de ubicación, en especial en la columna cervical, donde, como lo vemos, la primera vértebra cervical C1, es decir, el atlas, es muy particular y su forma es similar a un anillo. Sus carillas articulares superiores reciben a los cóndilos occipitales. No tiene apófisis ni cuerpo vertebral propiamente, pero presenta 2 arcos, uno anterior y uno posterior. También un tubérculo anterior y uno posterior. Tiene sus forámenes transversos y su foramen vertebral, que es de mayor tamaño. Continuamos con la segunda vértebra cervical, el axis, que por su parte es la vértebra cervical más fuerte. Su apófisis odontoides se proyecta superiormente desde su cuerpo. No existe en ella un disco intervertebral entre la articulación atlanto-occipital, pero sí carillas articulares de forma inferior y superior. El resto de vértebras cervicales de C3 hasta la C7 son bastante comunes entre ellas. Poseen un cuerpo vertebral pequeño y más ancho lateralmente, un foramen grande y triangular, unas apófisis transversas donde discurren arterias vertebrales, pero en el caso de C3 su apófisis es corta y bífida. En el caso de C7, como lo vemos en pantalla, es larga y prominente, lo cual facilita su ubicación durante la palpación y nos ayuda a ubicarnos en las vértebras cervicales. Las articulaciones de la columna cervical son de forma general la articulación atlanto-occipital, que une la superficie de los cóndilos occipitales con las carillas articulares del atlas. La articulación atlantoaxoidea es la integración de la apófisis odontoides del axis con la superficie del atlas. Las articulaciones uncovertebrales, por su parte, se forman entre las apófisis uncinadas de C3 a C6 y la superficie biselada de la vértebra superior a ellas. Las articulaciones sigapofisiarias se dan entre las apófisis articulares de todas las vértebras, igual que las articulaciones intervertebrales, que están compuestas por el disco intervertebral diseñado para brindar soporte y fuerza. Con respecto a los ligamentos de la columna cervical, tenemos el ligamento longitudinal posterior, que se encuentra en básicamente toda la columna vertebral, el ligamento constotransverso lateral, que empieza a aparecer después de C7, el ligamento intertransverso entre las apófisis transversas, el ligamento supraespinoso entre las apófisis espinosas y el ligamento interespinoso entre las láminas de las apófisis espinosas. Ahora bien, para dar paso a la anatomía de la articulación temporomandibular, debemos saber que el sistema estomatogmático es una unidad morfológica constituida por una serie de estructuras que forman parte del macizo craneofacial y que funcionalmente la articulación temporomandibular es multiaxial y bicondilia.
La ATM presenta un papel fundamental en la masticación, deglución, fonación y expresividad facial. De forma general, la ATM realiza movimientos de rotación y traslación con deslizamiento. Está formada por un cóndilo mandibular y la superficie glenoidea del hueso temporal o una cavidad glenoidea. Ambas estructuras están separadas por un disco articular que divide la articulación en dos compartimentos independientes, es decir, un espacio temporodiscal y cóndilo discal. Para comprender un poco más su biomecánica, debemos saber que en esta articulación las superficies óseas de trabajo se hallan casi completamente tapizadas por una capa de tejido fibroso avascular, con escasas células cartilaginosas, la cual únicamente está ausente en la profundidad con escasas células cartilaginosas, la cual únicamente está ausente en la profundidad de la fosa glenoidea. En la profundidad de la fosa glenoidea, el cóndilo mandibular, donde se encuentra una lámina ósea muy delgada, el cual se trata de una eminencia ósea con una cabeza convexa en todos los sentidos, especialmente en sentido anteroposterior, formando una estructura elipsoidal. Y este se articula con el cráneo, estructura elipsoidal. En segundo lugar, tenemos a la glenoide del temporal, a través del hueso temporal, llamada cavidad glenoidea, compuesta por la región escamosa de dicho hueso, y tiene una cavidad en la parte posterior y una eminencia articular llamada cóndilo del temporal en la parte anterior. La cavidad es cóncava tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, mientras que el cóndilo del temporal es convexo en ambos sentidos. En la articulación ATM hallamos ligamentos muy importantes para su funcionamiento, y en primer lugar tenemos a la cápsula articular, que va a rodear todas las superficies articulares, une y estabiliza la movilidad articular. Los ligamentos intrínsecos de la articulación son el ligamento colateral o temporomandibular. Es el más importante, puesto que brinda estabilidad en todos los movimientos de la ATM y limita la apertura de la boca. En segundo lugar tenemos el ligamento medial, cuya función es ATM y limita la apertura de la boca. En segundo lugar tenemos el ligamento medial, cuya función es restringir el movimiento durante la retrusión de la mandíbula. Para los ligamentos extrínsecos de la articulación tenemos al ligamento esfenomandibular, que une a las apófisis pterygoideas del esfenoides con la mandíbula por su parte interna, y al ligamento estilomandibular, que une a las apófisis estiloideas del temporal, al ligamento estilomandibular, que une a las apófisis estiloideas del temporal con la mandíbula justo por debajo del ligamento esfenomandibular. Y empezamos con los músculos superficiales, y se trata de el plastima, que desciende el labio inferior y la piel del mentón. El esternocleidomastoideo, por su parte, une a la mastoides con el occipital y el cuello con dos haces, uno clavicular y uno esternal. Con el occipital, los músculos laterales con dos corresponden haces, uno clavicular y uno esternal, con su porción anterior, media y posterior, que forman entre todos una masa cónica desde la apófisis transversa de las vértebras cervicales hasta las dos primeras costillas. Y también el recto lateral de la cabeza, que es el primer músculo intertransverso del cuello y va desde el atlas hasta la apófisis yugular del occipital. El músculo intertransverso del cuello. Los músculos paravertebrales son atlas hasta la apófisis yugular de la cabeza se vaya hacia adelante. El recto anterior mayor de la cabeza flexiona y rota la cabeza. El músculo largo del cuello flexiona y participa en la lateralización de la cabeza. El recto mayor posterior de la cabeza une al axis con el occipital. El oblicuo mayor de la cabeza une al axis con el occipital. El oblicuo mayor cubre la membrana tectoria
y va desde el axis hasta el atlas. Se encuentra en la parte inferior. El oblicuo axis hasta el atlas. Dentro de los músculos posteriores tenemos al angular de la escápula, menor, por su parte, conecta la escápula con la cervical y va desde eleva el atlas hasta la línea nucal. El músculo trapecio va desde el cráneo hasta las vértebras torácicas, estabiliza la escápula, va desde el cráneo hasta las vértebras torácicas, estabiliza la escápula, permite movimientos en hombros y la extensión y lateralización de la cabeza. Por su parte, el músculo espléneo de la cabeza y del cuello, lateralización de la cabeza. Los músculos visibles por su parte, el músculo espléneo de la cabeza y del cuello, cuya función es principalmente la extensión temporal. Se inicia allí y se inserta distalmente en un potente tendón en todas las superficies de la apófisis coronoides de la mandíbula. Este músculo se encuentra en constante contracción para mantener la boca cerrada. El músculo macetero, por su parte, ubicado en la cara lateral para mantener la boca cerrada. El músculo macetero, por su parte, ubicado en la cara lateral de la rama ascendente de la mandíbula, presenta inserciones en el borde interno y en la superficie interna del arco cigomático. Inserciones en el borde interno y en la superficie interna del arco cigomático. El pterygoideo medial, que se encuentra ubicado con la particularidad de presentar dos fascículos infratemporal, uno profundo desde el hueso palatino hasta su inserción en la cara interna de la mandíbula en el triángulo rugoso exactamente. En el pterygoideo lateral, en la cara interna de la mandíbula en el triángulo rugoso exactamente. En el pterygoideo lateral presenta este músculo dos fascículos, uno esfenoidal y uno pterygoideo. Tiene una inserción móvil en la cara anterior del cuello de la mandíbula, en la cápsula de la ATM y en su disco. Inserción móvil en la cara anterior del cuello de la mandíbula, en la cápsula de la ATM y en su disco. Los músculos suprayoideos están representados se encuentra en el hueso esfenoides, siendo ese el fascículo esfenoidal, y en la apófisis pterygoidea, y es un músculo depresor de la mandíbula y elevador del huesoioides. El estiloioideo va desde la apófisis estiloides hasta el huesoioides y también es un elevador del ioides. El músculo miloioideo forma el piso de la cavidad bucal. Es un depresor de la mandíbula, eleva el ioides y participa en la deglución y fonación. El músculo genoioideo se encuentra ubicado encima del miloioideo, eleva el huesoioides y deprime el maxilar inferior. Los músculos infraioideos son el músculo esternocleidoioideo, que se ubica desde el esternón y la clavícula hasta el borde inferior del huesoioides. Es un depresor del huesoioides. El músculo omoioideo va desde la escápula al huesoioides, deprime el ioides y tiene dos vientres musculares. El músculo tiroioideo se encuentra desde el cartílago tiroides hasta el huesoioides. Este músculo eleva la laringe. El músculo esternotiroideo se encuentra desde el esternón y la primera costilla hasta el cartílago tiroides. Es un depresor de la laringe. Los movimientos fisiológicos mandibulares son la apertura y cierre, la lateralidad, la protrusión y la retrusión. La apertura y cierre, en primer lugar, se trata de que, partiendo desde una posición de contacto retrusivo, produciendo en primer lugar, se trata de que, partiendo desde una posición de contacto retrusivo, produciendo una apertura mandibular, el movimiento puede ser descenso, es decir, abrir, gracias al pterygoideo lateral y el músculo digástrico, o elevación, es decir, cerrar, gracias al pterygoideo lateral y el músculo digástrico, por su parte, es el elevación, de la es decir, cerrar, desde la gracias a los músculos macetero, temporal y pterygoideo. El límite anterior de este movimiento lo establece el ligamento estilomandibular. Es un movimiento funcional y se utiliza para cortar ciertos alimentos que luego son transferidos al sector posterior para ser triturados.
La retracción mandibular o retrusión es el movimiento mandibular no funcional que desde la máxima intercupidación hacia atrás, tal como se observa en la figura. Las desviaciones laterales o movimientos de lateralidad izquierda-derecha son cuando la mandíbula realiza este movimiento hacia uno de los lados, por ejemplo, el lado derecho, el cóndilo izquierdo se traslada hacia adelante, hacia abajo y adentro. La mandíbula rota sobre el lado opuesto o contralateral al movimiento, aunque se realiza un ligero desplazamiento hacia afuera y no una rotación pura. La figura nos muestra la trayectoria del cóndilo durante el movimiento. La columna cervical tiene movimientos fisiológicos de flexoextensión, rotación e inclinaciones. La amplitud total de la flexoextensión a nivel del raquis cervical es de 100 a 110 grados, pero sucede mayormente en las articulaciones inferiores de la columna cervical. Las inclinaciones cervicales, por su parte, llegan aproximadamente hasta los 45 grados, y la rotación se realiza en la articulación atlantoxoidea, es decir, en la articulación superior de la columna cervical, con una ligera intervención de las demás vértebras cervicales, describiendo normalmente un arco de 60 a 80 grados de cada lado. La flexión de la columna cervical se da gracias al esternocleidomastoideo, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza, entre otros. La extensión de la columna cervical es dada gracias a la participación del multífido, el longísimo del cuello, el semiespinoso, trapecio superior, entre otros. En las inclinaciones o lateralizaciones del cuello tenemos a los músculos intertransversos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Las posibles causas de dolor en la mutación más comunes son la capsulitis o sinovitis en la articulación temporomandibular, pero en general se pueden presentar desviaciones morfológicas que responden a causas multifactoriales como el estrés o patologías de base como lo es el caso de Parkinson. El desplazamiento del disco articular, siendo agudo o crónico, con o sin reducción, es una patología frecuente que padece hasta un 20% de la población. Se caracteriza por un chasquido durante la apertura y cierre de la mandíbula, y en el cual el disco se puede deformar o distrofiar. Puede ser temporal o solucionarse sin tratamiento alguno. La hipermovilidad puede estar causada por la subluxación de la ATM o incluso la dislocación, con o sin desplazamiento del disco, en la que el cóndilo es dislocado ocupando una situación anterior con respecto al disco y a la eminencia articular, produciendo esto dolor y dificultad al cerrar la boca por la incapacidad de volver a su posición. La luxación es causada mayormente por traumatismos graves en la que se aperture la boca y pierda totalmente la congruencia de los cóndilos mandibulares. Los trastornos degenerativos, como la osteoartrosis o poliartrosis, implican cambios degenerativos de las superficies articulares, causan crepitación, disfunciones mandibulares y cambios radiográficos. Puede ocurrir tras un trauma, infección y otras causas. Se caracterizan principalmente por dolor, inflamación y debilidad. Por su lado, los trastornos inflamatorios, como lo son la sinovitis o la capsulitis, va a producir acumulación de líquido y se manifiesta principalmente en dolor y debilidad muscular. Continuamos con la anquilosis, que es la carencia total del movimiento y puede ser debida a huesos accesorios o a la fibrosis de la fosa condilar. La afectación de los músculos masticadores puede aparecer en el contexto de una enfermedad y puede tratarse de un dolor miofacial, puntos de gatillo, miositis, espasmos, etc. Y el dolor puede ser local o referido.
Los casos de neoplasia maligna o benigna son muy raros y clínicamente caracterizados por inflamación de la región, limitación de la apertura oral, dolor, maloclusión dectaria, etc. Y puede incluso provocar sordera en casos graves y locales. La neuralgia craneal puede suceder en el trigémino, que es el más común, en el nervio glosofaringeo, en el occipital de Arnold, entre otros. Y suelen ser síndromes unilaterales con una delimitación marcada en el recorrido del nervio afecto. El tratamiento puede requerir fármacos. También tenemos síntomas referidos desde la porción superior de la columna cervical propiamente, el cráneo, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, boca o otras estructuras faciales. Por su parte, la columna cervical responde a causas de dolor o limitación, principalmente a los traumatismos. El síndrome de latigazo es el más común de esos casos y puede ocurrir cuando se aplican fuerzas de inercia sobre la cabeza en accidentes. Genera dolor cervical, limitación, contracturas, puntos de gatillo, etc. También puede ocurrir fractura del cuerpo vertebral, fractura de la apófisis espinosa o transversa, esguince cervical o distensión muscular. Para los trastornos degenerativos, como la espondilosis o artrosis, son comunes en la población geriátrica y generan crepitaciones, limitaciones y dolor. Los trastornos inflamatorios, que también generan limitación y dolor, son principalmente la artritis reumatoide y la espondilosis anquilosante. También existen causas de dolor por neoplasia benigna o maligna en esta zona, por infección, por cefaleas o migrañas, que responden a causas multifactoriales como el estrés y la distribución es variada. Las neuralgias craneales, que por su parte pueden ser dolor de tronco nervioso o dolor por desaferenciación. Este último puede estar generado por lesiones medulares o del sistema periférico, como nervios y plexos. Es considerado el resultado de la destrucción del tracto espinotalámico, el cual transmite la información somatosensorial del dolor, el prurito y tacto grueso. Continuamos con la valoración subjetiva. Se basa en indagar de manera subjetiva la causa probable de aparición del dolor o limitación en el paciente. De esta manera se generan hipótesis que serán comprobadas o verificadas en la exploración física. Como terapeutas debemos invertir mayor tiempo en la valoración del paciente para que de esta manera ahorrarnos tiempo en la intervención. Aquí podemos observar un gráfico que nos sirve como guía a la hora de realizar una valoración subjetiva, donde se ubica la localización de los síntomas actuales, zonas relacionadas con la región a explorar, tipo de dolor, comportamiento de los síntomas y preguntas de zona y el tipo de los síntomas actuales debe ser recogida en el mapa corporal. Empezamos con la primera parte que viene siendo la localización de los síntomas actuales. Es fundamental ser precisos a la hora de localizar los síntomas, esto dependiendo de la región que puede incluir. En la ATM pueden haber crepitación, chasquidos al abrir o cerrar la boca, sonidos de chirriados, bloqueos al cerrar la boca, sonidos de chirriados, bloqueos en la articulación, ruidos sordos, limitación o dificultad en los movimientos de la mandíbula, así como dolor alrededor de la articulación, cuello y cabeza. En las cervicales altas, el dolor está en la zona superior del cuello, alrededor del occipital, y podemos notar de primera instancia la relación que pueden tener estas dos zonas en la presentación similar de los síntomas. Y nosotros como terapeutas debemos estar muy pendientes de ello y decidir cuál es el peor síntoma y recoger la interpretación del paciente acerca de dónde siente él que proceden los síntomas relacionadas con la región a explorar. Es importante descartar todas las zonas que no estén relacionadas con la zona explorada, especialmente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad. Según diversos autores, hay vínculos anatómicos entre la ATM y la columna cervical, especialmente en su porción superior, y por tanto se deben comprobar ambas en su valoración.
Asimismo, se debe determinar si hay síntomas en la columna torácica, cabeza, boca o dientes. Igualmente, preguntamos al paciente si ha sentido algún mareo relevante para síntomas originados en la columna cervical, donde pueden haber insuficiencias de la arteria vertebrovascular. Si el paciente nos indica que ha tenido mareos, debemos determinar los factores que agravan y mitigan los síntomas, la duración y la gravedad de los mareos y su relación con otros síntomas como alteración de la visión, diplopía, náuseas, ataxias, crisis de caída, alteración de la sensibilidad trigeminal, hemiplegia, entre otros. En el punto número 3 tenemos el tipo de dolor. Tenemos varios ítems para poder hacer nuestra valoración del dolor o molestias que siente el paciente. Tenemos la intensidad del dolor, que se puede medir usando una escala verbal numérica, donde el paciente nos va a decir dolor. Esta escala va del 0 al 10, siendo 0 el no dolor y 10 el peor dolor imaginable. Para los pacientes con dolor crónico de ATM y columna cervical o dolores de cabeza, puede ser útil llevar un diario del dolor para poder determinar los patrones de dolor y los factores que lo desencadenan a lo largo de un periodo de tiempo. La del dolor, al igual que las sensaciones anómalas, que se deben comprobar la presencia de cualquier sensación infrecuente, extraña o rara localizada en la ATM, y si está indicado en la cara, en la columna cervical, en la porción superior de la columna torácica o miembros superiores. Usualmente, las sensaciones anómalas más torácica o miembros superiores. Usualmente, las sensaciones anómalas más comunes son parestesias y entumecimientos. También podemos ver si hay síntomas constantes o intermitentes, ya que se busca determinar la frecuencia. Si son constantes, se debe comprobar la variación de su intensidad neoplásica. La relación de los síntomas se presentan de forma aislada o juntas. Por ejemplo, el paciente puede referir dolor sobre la mandíbula sin dolor en el cuello, o ambos dolores pueden aparecer juntos. Comportamiento de los síntomas, donde podemos englobar los factores agravantes y mitigantes. Los factores agravantes se debe descubrir para cada zona sintomática los movimientos, posiciones o situaciones que agravan los síntomas del paciente. Es decir, qué es lo que provocan los síntomas o los empeora, cuánto tiempo tarda en agravarlos y qué pasa con el resto de los síntomas cuando uno aparece o empeora. Los factores agravantes teóricamente conocidos relacionados con estructuras que pueden ser origen de síntomas frecuentes en relación con la ATM son abrir la boca, bostezar y masticar alimentos. En cambio, las estructuras que pueden ser origen de síntomas frecuentes en relación con la ATM son abrir la boca, bostezar y masticar alimentos. En cambio, los síntomas frecuentes en relación con la columna cervical son los movimientos de la misma región y las posturas mantenidas. Cabe destacar que se recogen otros factores de estas articulaciones pueden ser fuente de los síntomas. En los factores mitigantes, se indaga en preguntarle al paciente los movimientos, posiciones o situaciones que mitigan los síntomas, cuánto tiempo tarda en mitigarlos y qué pasa con el resto de los síntomas cuando uno de ellos disminuye. Los factores mitigantes disminuyen. Los factores mitigantes teóricamente conocidos relacionados con estructuras que pueden ser origen de los síntomas pueden ser colocando la ATM en una posición determinada, mientras que los síntomas de la porción superior de la columna cervical pueden disminuir apoyando la cabeza o el cuello. Se debe analizar la posición o el movimiento. Igualmente, tenemos la gravedad e irritabilidad de los síntomas. Esto ayuda a identificar los pacientes que no serán capaces de tolerar la exploración física completa. Si el paciente es capaz de mantener una posición que reproduce los síntomas, se considera que la enfermedad no es grave, y que en la exploración el paciente no es capaz de mantener la posición, se considera que la enfermedad es grave y no se debe intentar aplicar hiperpresiones. Si los síntomas disminuyen inmediatamente después de ser provocados, se considera que la enfermedad no es irritativa, y en la exploración física se pueden valorar todos los movimientos. Si por el contrario los síntomas no disminuyen hasta que no pasan unos minutos, se considera que son irritativos y se deben valorar solo unos pocos movimientos para exacerbar los síntomas.
Luego tenemos algo sumamente importante como viene siendo el comportamiento de los síntomas durante 24 horas. Esto permite conocer el patrón de comportamiento de los síntomas a lo largo del día y al final de este. Se preguntan cosas como si hay una dificultad para dormir, la posición más cómoda e incómoda para dormir, posturas que normalmente duerme y si hubo algún cambio en ellas, si los dientes rechinan por las noches, si los síntomas le despiertan en las noches y de ser así, qué síntomas, cuántas veces en la última semana, cuántas veces en la misma noche, cuánto tiempo está y si el colchón es duro o es blando. Por ejemplo, los pacientes que presentan bruxismo en múltiples ocasiones presentan dolores en la cabeza y síntomas en la zona de la cara, la mandíbula y los dientes por la mañana. Son datos que se deben tomar bastante en cuenta, al igual que se debe determinar la variación de los síntomas en función de las actividades de la vida diaria, posturas activas y estáticas, por ejemplo sentarse a leer o escribir, donde el paciente puede apoyar la mandíbula sobre la mano, hablar por teléfono, puede mantener el teléfono entre la cabeza y el hombro, comer, beber. Es importante también determinar la dominancia del paciente y si hay algún hábito como comerse las uñas, chuparse el dedo, morder bolígrafos o lapicero o cualquier acción que suponga una carga para la ATM y las cervicales altas. Al igual que hay que estar muy pendiente y saber las actividades profesionales TM y a la cervical alta. El disponer de toda esta información detallada acerca de cada una de las actividades mencionadas es útil para determinar la estructura origen de los síntomas y para identificar de forma clara las restricciones funcionales del paciente. Dicha información puede ser utilizada para determinar los objetivos del tratamiento y los consejos que podrían ser necesarios de dar al paciente. Esto también permite, en el progreso de las sesiones, valorar la eficacia del mismo tratamiento. Ahora bien, en el punto número 5 tenemos las preguntas especiales. Se deben hacer siempre estas preguntas en el paciente, ya que pueden certificar y verificar ciertas precauciones o contraindicaciones absolutas para la exploración. Empezamos con la parte de la salud general. Se determina si el paciente sufre algún malestar, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, estrés, ansiedad o depresión, al igual que un diagnóstico de artritis reumatoide, si hay medicación o tratamiento farmacológico, si se ha realizado radiografías u otras pruebas de imagen recientemente y si llegan a haber síntomas neurológicos. Al igual, en la enfermedad actual se debe determinar el tiempo que lleva presente con los síntomas. Si fue de presentación gradual o de forma súbita, y si hubo una causa conocida que provocó el inicio de los síntomas, ya sea un traumatismo, estrés, intervención quirúrgica u ocupación laboral. A su vez, si la aparición de los síntomas realizó al paciente. También tenemos que estar pendiente con lo que viene siendo los antecedentes personales, como pueden ser el detalle de cualquier antecedente relevante, especialmente aquellos relacionados con los dientes, la mandíbula, el cráneo o la columna cervical, el historial de cualquier episodio previo, cuánto fueron, cuál fue la causa, la duración de cada episodio y si la recuperación fue completa entre los episodios, además de comprobar si ha sufrido algún traumatismo o traumatismos menores repetidos, resultados de tratamientos anteriores para el mismo o si hay algún problema similar al que él está teniendo en este momento. Es también importante tener en cuenta lo que vienen siendo los antecedentes sociales y familiares relacionados con el inicio y la progresión del problema del paciente. Ejemplos, los datos relevantes que incluyen la edad, la profesión, situación familiar, persona a su cargo y detalles sobre él. Puede deducir factores que pueden indicar influencias mecánicas directas o indirectas en las zonas exploradas. Y para que el tratamiento sea el adecuado, es importante que se tenga en cuenta el contexto social y profesional del paciente. Exploración física. Primero tenemos que tener en cuenta cómo vamos a planificar esta exploración física, ya que con todos estos datos recogidos damos por finalizada lo que viene siendo la exploración de los datos subjetivos, donde se llegaron a notar los hallazgos importantes y especialmente las restricciones funcionales,
al igual que ya vamos pensando las estructuras que deben ser examinadas como posibles causantes de los síntomas, como la ATM, la columna cervical, antes de los síntomas como la ATM, la columna cervical, la columna torácica, las partes blandas, los tejidos nerviosos y musculares. En muchas ocasiones no es posible realizar la exploración completa en la primera sesión, por lo que se debe establecer un orden de prioridad en la exploración de las diferentes estructuras a lo largo de las diferentes sesiones. Además, se debe estudiar otros factores como las condiciones de trabajo y las posturas de la vida cotidiana, al igual que la arteria vertebral y la debilidad muscular. Ya también tenemos en cuenta lo que viene siendo la valoración del trastorno del paciente y la naturaleza. Y pasamos a la parte de la exploración física. Durante todo el proceso se trata de encontrar el movimiento que reproduzca cada uno de los síntomas del paciente y verificar cómo es el estado en que se encuentran las zonas adyacentes también. En primera instancia tenemos lo que viene siendo la observámica, registrando la calidad del movimiento, así como las características posturales y las expresiones de la cara. Comienza desde el momento en el que el paciente llega a consulta y continúa hasta el final de la exploración física. Y luego tenemos lo que viene siendo la observación detallada, con la observación postural, muscular, de las partes blandas y las actitudes y sensaciones del paciente. En la observación postural de la articulación temporomandibular se estudian los contornos óseos y de partes blandas de la cara y la articulación previamente dicha. Se debe observar también la posición de reposo de la mandíbula PRM, también conocida como la posición postural superior de la mandíbula PPSM. En la PRM, las muelas posteriores están ligeramente separadas. La mandíbula está en una posición relajada y la punta de la lengua descansa contra el paladar justo por detrás de la superficie interna de los incisivos centrales superiores. Las muelas posteriores están en contacto y se observan los dientes también del paciente para determinar si hay alguna mala oclusión, tales como dientes cruzados, sobremordidas o desviaciones de la mandíbula hacia un lado. Es necesario también comprobar la simetría de la cara observando si las líneas bipupilar, óptica y oclusiva de la cara están paralelas, al igual que la medición de la dimensión vertical de la cara. Aquí lo podemos observar en dos imágenes cómo están las líneas bipupilar, óptica y oclusiva, y también esta fase de la exploración óptica y oclusiva, y también en esta fase de la exploración se va a observar asimismo si la distancia entre la esquina externa del ojo y la boca, representada con las letras A y B, es igual a la distancia de la nariz a la barbilla, representadas con la letra C y D. La reducción de la última distancia de dientes sobre mordidas o dientes cruzados. Hay que comprobar si el paciente lleva algún diente postizo y el estado de las encías. Hay que tener en cuenta que la pura disfunción postural en muy pocas ocasiones afecta a una zona del cuerpo de forma aislada y es necesario explorar la postura del paciente y el cuello, la columna torácica y los miembros superiores, corrigiendo de forma pasiva cualquier posible asimetría para con el problema del paciente. En la observación postural de las cervicales altas se va a observar la posición sedente y de pie prestando atención a la postura de la cabeza y el cuello, la columna torácica y los miembros superiores del paciente. Nosotros como terapeuta corregimos de forma pasiva cualquier asimetría para establecer su relación con el problema del paciente. Una postura anómala específica relacionada con la porción superior de la columna cervical es el síndrome de hombros cruzados, donde se puede apreciar en primera instancia debilidad de los músculos flexores profundos del cuello y de los romboides y ese rato anterior, y una tensión del trapecio, elevador de la escápula y los pectorales. Ahora, en la observación de los músculos se observa la musculatura de la zona explorada. Los músculos de la masticación, como son los maceteros, temporal, pterigoideos internos y externos, aunque solo el macetero y el temporal son visibles. Además, también los músculos distantes, la ATM, alrededor de la columna cervical y la cintura escapular, al comparando entre ambos lados, derecho e izquierdo, recordando que la dominancia del paciente es un factor importante, influyente, debido a que el nivel y frecuencia de actividad física de un lado puede muy bien producir diferencias en la masa muscular.
En la observación de las partes blandas, debemos observar muy bien el color de la piel del paciente, la existencia de inflamación, si hay una cicatriz, cómo está el estado de esa cicatriz, o datos relevantes de la zona explorada y de las zonas relacionadas. Además, tomar notas que pueden servir para una exploración posterior. O datos relevantes de la zona explorada y de las zonas relacionadas. Además, tomar notas que pueden servir en la observación de las actitudes y las sensaciones del paciente. La edad, el sexo y el origen étnico de los pacientes y sus circunstancias culturales, profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes y sensaciones hacia ellos mismos, su enfermedad y hacia el terapeuta. Esto debe empatizar estableciendo la comunicación más adecuada de forma que haya una compenetración con el paciente y mejorar así la implicación del paciente en el tratamiento. Una frase que quisimos poner en esta parte es una que mencionó Maitland en 1991, donde explica que el paciente es una de nuestras habilidades, nuestro deber es la persona, nuestro objetivo es promover la confianza mutua y ganarse su respeto y su confianza. Antes de tratar cualquier patología, articulación o cualquier disfunción que esté pasando a nuestro paciente que está llegando a un estado de vulnerabilidad, debemos tener presente que viene siendo una persona. Una vez observado al paciente y observado de manera detallada, pasamos al tercer punto de la exploración física, como viene siendo la palpación. Importante registrar la siguiente información: la temperatura de la zona, aumento localizado de la humedad de la piel del paciente, presencia de edema o derrame, movilidad y sensaciones de los tejidos superficiales, posición y prominencias de la mandíbula y la articulación temporomandibular, aumento de la sensibilidad en huesos, ligamentos, músculos, tendones, aumento o disminución de las prominencias óseas, dolor provocado o reducido por la palpación, al igual que los puntos dolorosos o gatillos sobre la musculatura local o adyacente que podemos llegar a encontrar. Esto va a salir mucho mejor en el libro Travel y Simmons y sus zonas de dolor referidas. Ahora bien, llegamos al cuarto punto, que vienen siendo las pruebas. Tenemos pruebas articulares, movimientos fisiológicos articulares activos y pasivos, pruebas musculares, pruebas neurológicas, pruebas especiales, junto con también los movimientos accesorios. Vamos a ver cada una por separado. En las pruebas articulares incluyen pruebas de estabilidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos de las zonas exploradas. Los movimientos accesorios pasivos completan las pruebas articulares. En el caso de la ATM no hay una prueba de estabilidad articular, por lo que se requiere una exploración y evaluación de la zona cercana y de las. Sin embargo, en las cervicales altas nos encontramos con pruebas de estabilidad articular, pruebas de distracción, pruebas de estrés sagital, coronal y pruebas de estrés sobre ligamentos alares. En las pruebas de estabilidad articular son pruebas aplicables a pacientes que han sufrido traumatismos raquídeos, tales como una lesión por latigazo y que se sospecha que tienen inestabilidad de la columna cervical. Se considera que las pruebas que se van a describir a continuación los síntomas como pérdida de equilibrio en relación con el movimiento de la cabeza, dolor unilateral a lo largo de la lengua, parestesia labial, parestesia de las extremidades bilateral o cuadrilateral o nistagmo. Las pruebas de distracción con la cabeza y el cuello en posición anatómica, el terapeuta ejerce una tracción con precaución sobre la cabeza. Si esta maniobra no provoca síntomas, se repite con la cabeza flexionada sobre el cuello. La reproducción de los síntomas sugiere inestabilidad ligamentosa en la porción superior de la columna cervical, implicando particularmente a la membrana tectórica. En las pruebas de estrés sagital, las fuerzas aplicadas para valorar la estabilidad de la columna se dirigen como su nombre le indica. Incluyen las pruebas de estabilidad anterior y posterior para la articulación occipito-atloidea y dos pruebas de estabilidad anterior para la articulación atloaxoidea. Para la prueba de estabilidad posterior, cuando el paciente ande de forma bilateral sobre el atlas y el axis,
en el occipucio. Y para la prueba de estabilidad anterior, con el paciente en decúbito supino aplicamos una fuerza posterior de forma bilateral sobre la cara anterior de la apófisis transversa del atlas y el axis en el occipucio. Luego tenemos la prueba de Schaap-Perser. Con el paciente sentados, se fija la apófisis espinosa S2 y empujamos con cuidado la cabeza hacia atrás, empujando sobre la frente para desplazar el occipucio y el atlas posteriormente. Se considera que la prueba es positiva, indicando inestabilidad anterior de la articulación atloaxoidea si aparecen los síntomas al flexionar la cabeza y la articulación atloaxoidea si aparecen los síntomas al flexionar la cabeza y el cuello y disminuyen al aplicar la presión posterior sobre la frente. La prueba de estrés de traslación anterior del atlas sobre el axis se realiza con el paciente en decúbito supino, fijando C2, aplicando presión con el pulgar sobre la cara para luego levantar la cabeza y el atlas. Luego tenemos la estrés coronal. Las fuerzas aplicadas para valorar la estabilidad de la columna se dirigen en el plano coronal, y esta prueba es conocida por tanto con el nombre de prueba de estrés coronal. Esta prueba de estrés lateral para la articulación atloxoidea con el paciente de decúbito supino se sostiene el occipucio y el lado izquierdo del arco del atlas, mientras que con la otra mano presionamos el lado derecho del arco del axis. Se intenta causar un cizallamiento lateral hacia la derecha del atlas y el occipucio sobre el axis. La prueba se repite con tensión para el otro lado y el movimiento excesivo o la reproducción de los síntomas indica inestabilidad de la articulación. Bien, ahora para finalizar las pruebas articulares de las cervicales altas, tenemos las pruebas de estrés sobre los ligamentos alares. Hay dos pruebas para valorar la estabilidad de los ligamentos alar, el cual se inserta de la apófisis odontoide del axis hasta el foramen magno, aplicando fuerzas que intentan movimientos de flexión lateral y rotación. Esto es contralateral y la rotación del occipucio sobre la columna cervical. Tienen su nombre como estrés de flexión lateral para los ligamentos alares, donde se realiza con el paciente de decúbito supino, se fija C2 a lo largo del arco neural e intentamos flexionar lateralmente la articulación craneovertebral. Si el ligamento alar contralateral está intacto, no es posible el movimiento de la cabeza cervical en flexión, extensión y posición anatómica. Si es posible el movimiento en las tres posiciones, se considera que la prueba es positiva, sugiriendo un desgarro alar o inestabilidad articular de la articulación C0 y C1. En el caso de la prueba de estrés rotacional para el ligamento alar, esta prueba se realiza si la anterior prueba de flexión lateral ha sido positiva, para determinar si la inestabilidad se debe a la laxitud del ligamento alar o a inestabilidad de la articulación C0-C1. Con el paciente sentado se fija C2 haciendo la lámina y luego rotando la cabeza. Si hay una rotación de más de 20 a 30 grados, sugiere que el ligamento alar está dañado. Cuando el movimiento rotacional excesivo es en una misma dirección que la flexión lateral excesiva valorada en la prueba anterior, es indicativo de que el ligamento alar está dañado. Cuando las movilidades excesivas se producen contrarias, sugiere que hay una inestabilidad articular. Bien, ahora pasamos a los movimientos fisiológicos articulares activos y pasivos. Para los movimientos fisiológicos, tanto activos como pasivos, se debe recoger la siguiente información: la calidad del movimiento, amplitud del movimiento, comportamiento del dolor y al final del movimiento, al igual que cualquier provocación de espasmos musculares. Se debe utilizar un diagrama de movimiento para representar esta información. Para los movimientos articulares fisiológicos se pueden valorar con el paciente sentado o en decúbito supino en el caso de la articulación temporomandibular y sedente en las cervicales altas. Se debe establecer los síntomas del paciente en reposo antes de cada movimiento y corregir las desviaciones del movimiento para determinar su relación con los síntomas del paciente. La articulación temporomandibular se ve en relación con los síntomas del paciente. En la articulación temporomandibular se deben realizar las siguientes pruebas: descenso y elevación. Los dedos y pulgares de ambas manos sujetan suavemente la mandíbula del paciente para hacerla bajar y subir. Protracción y retracción. Después de ponernos unos guantes, colocamos la punta dentro de la boca de forma que flexionando quedan en la cara posterior del fondo de los dientes delanteros. La presión aplicada
Mediante los pulgares puede protraer y retraer la mandíbula. Y en las desviaciones laterales, con una mano estabilizamos la cabeza del paciente, mientras que la otra mano envuelve la mandíbula y la mueve de izquierda a derecha. La palpación del movimiento de cóndilos durante los movimientos activos pueden ayudar a percibir la calidad del movimiento. El movimiento anterior excesivo del polo externo de la mandíbula es un indicador de una posible hipermovilidad de la ATM. Durante el movimiento de la apertura de la boca, normalmente se puede palpar una pequeña hendidura posterior respecto al polo externo. Una hendidura excesiva es un indicativo de una hipermovilidad excesiva de la ATM. Si hay una hipermovilidad unilateral, la mandíbula se desvía hacia un lado contralateral de la articulación hipermóvil al final del movimiento. La rotación de la articulación durante los movimientos de la mandíbula permite escuchar los posibles ruidos articulares. Además, para medir la amplitud de movimiento, una regla. En las cervicales altas se deben valorar los siguientes movimientos. Flexión. Una mano situada alrededor de la cara anterior de la mandíbula, mientras que la otra mano se sitúa sobre el occipucio. Se hace presión con ambas manos para flexionar la cabeza hacia adelante sobre la porción superior de la columna cervical. Extensión. Una mano mantiene fija la mandíbula situándose por debajo de la misma, mientras que la otra mano y el antebrazo se sitúan sobre la cabeza, desplazándose el cuello y la cabeza hacia adelante, y a continuación se aplica presión con ambas manos para extender la cabeza hacia atrás sobre la porción superior de la columna cervical. Flexión superior de la columna cervical. Con las manos envolviendo la cabeza a la altura de las orejas, se aplica presión para bascular la cabeza sobre la porción superior de la columna cervical. Y tenemos el cuadrante superior cervical, el cual la posición de las manos es la misma que la que teníamos a la hora de probar la extensión, solo que ahora se lleva la cabeza a un movimiento de extensión de la porción cervical, y a continuación una rotación y por último flexión lateral hacia el mismo lado de la rotación. Ahora bien, tenemos los movimientos fisiológicos articulares pasivos, donde es importante la comparación de la respuesta de los síntomas con los movimientos activos, permitiendo determinar si la estructura causante de los problemas es no contráctil, articular, o contráctil exarticular. Si la lesión es no contráctil, los movimientos activos y pasivos son dolorosos y restringidos en la misma dirección. Un ejemplo de ello puede ser ligamentoso. Pero si la lesión es un tejido contráctil, por ejemplo el músculo, los movimientos activos y pasivos son dolorosos y restringidos en direcciones opuestas. Intervertebrales fisiológicos pasivos, MFP, y los movimientos intervertebrales accesorios pasivos, MIAP. Un dato interesante es que los autores describen que el patrón capsular de la articulación temporomandibular es la restricción de la apertura de la boca, mientras que no se ha descrito ningún patrón de apertura de la boca, capsular para la porción superior de la columna cervical. Igualmente, si se desea obtener más información acerca del amplitivo, se puede realizar las siguientes modificaciones: repetir el movimiento, alterar la velocidad del movimiento, combinar movimientos, mantenimiento de posturas, y se puede realizando en el momento de la lesión. Luego pasamos a lo que vienen siendo las pruebas musculares. Estas incluyen la valoración de la fuerza muscular, la coordinación o control muscular, la longitud y la contracción isométrica. En la fuerza muscular se debe valorar los grupos musculares que descienden, eleven, protraen, retraen y desvían lateralmente la mandíbula, al igual que los flexores, extensores, flexores laterales y rotadores de la columna cervical. Para conocer más detalles de estas pruebas generales y las escalas utilizadas para la medición de la misma, recomendamos dirigirse al libro de Daniels y Worthington, Técnicas de balance muscular, y el libro de Kendall y colaboradores. En el control muscular, en la parte de la articulación temporomandibular, se considera que la actividad excesiva de los músculos masticadores es un factor relacionado con los trastornos de la ATM. La hipertrofia muscular altera la secuencia normal de la deglución debido a hacia adelante. Para valorar este aspecto, se puede determinar de forma indirecta palpando el hueso hioides y los músculos suboccipitales, al mismo tiempo que el paciente traga agua. El movimiento lento hacia arriba del hueso hioides, en lugar del movimiento normal de rápido ascenso y descenso, y la contracción de occipitales sugieren que la lengua está siendo empujada e indica hiperactividad de los músculos masticadores.
En la columna cervical alta, la valoración de la fuerza relativa se realiza de forma indirecta, observando la postura, la calidad del movimiento activo, observando cambios en el patrón de reclutamiento muscular y palpando la actividad muscular en diferentes posiciones. En la extensibilidad tenemos que no hay pruebas descritas para los músculos masticadores, pero en la parte de la columna cervical se puede explorar en los músculos individuales, en particular aquellos que son proclives a retraer sus fibras, es decir, elevador de la escápula, porción superior del trapecio, el esternocleidomastoideo, pectoral mayor y menor, escalenos y músculos occipitales profundos. La valoración de la contracción isométrica se eleven, protraen, retraen y desvían lateralmente la mandíbula en la posición de reposo, si está indicada en varios puntos de las amplitudes de los movimientos fisiológicos. Asimismo, para los músculos flexores, extensores, flexores laterales y rotadores de la columna cervical. Además, se debe observar la calidad de la contracción muscular necesaria para mantener la posición, ya que puede ocurrir, por ejemplo, que el paciente no sea capaz de impedir que la articulación se mueva o necesita una actividad muscular excesiva para mantenerla. Cualquiera de estas circunstancias estaría asumiendo que hay una disfunción neuromuscular. Por otra parte, tenemos las pruebas neurológicas. La exploración neurológica implica la valoración de la integridad y la movilidad del sistema nervioso, así como pruebas diagnósticas específicas. En la integridad del sistema nervioso podemos valorar dermatomas, el conocimiento de la distribución cutánea de las raíces nerviosas y de los nervios periféricos y la pérdida sensitiva debido a una lesión de la raíz. A su vez, también están los miotomas, tomando en cuenta el conocimiento de la distribución muscular de las raíces nerviosas y los nervios periféricos que permiten distinguir la lesión de la raíz. Los miotomas que se valoran son los siguientes: C1 y C2 para flexión y extensión de la porción superior de la columna, C3 en la flexión lateral de la columna, C4 elevación de la cintura escapular y el quinto y el séptimo par craneal, que es el nervio trigémino, nervio facial que inerva los músculos de la expresión de la cara. Luego tenemos la movilidad nerviosa. Se puede determinar el grado en que el sistema nervioso es responsable de los síntomas del paciente realizando las siguientes pruebas de neurodinamia: la flexión pasiva del cuello, FPC, prueba de tensión de las extremidades superiores, PTES, elevación de la pierna extendida, EPE, y OTS, elevación de la pierna extendida, EPE, y otras pruebas diagnósticas neurológicas aplicables pueden ser las pruebas de el Chobostic Test para la parálisis del nervio facial, donde se realiza dando un pequeño golpe en la glándula parótida sobre el músculo macetero. La contracción indica parálisis del nervio facial. Ahora bien, llegamos a un punto en el cual es sumamente importante, que vienen siendo las pruebas especiales. En este caso, las más conocidas son pruebas vasculares, como son la prueba de arteria vertebral y la palpación de los pulsos. La prueba de la arteria vertebral tiene como objetivo provocar la aparición de la sintomatología vascular de origen cervical. Esto se realiza con el paciente de cúbito supino, con la cabeza fuera de la camilla, y nosotros como fisioterapeutas estamos en la cabecera de la camilla, ya sea de pie o sedente. Con una mano sujetamos el hombro y con la otra acunamos el occipucio. En la ejecución de la prueba, con la mano en el occipucio se lleva a cabo a la cabeza una extensión y rotación hacia el lado a valorar, y se mantiene esta posición durante unos 30 segundos. El hallazgo positivo de esta prueba da una aparición de los síntomas vértigo, mareo o nistagmo en una de las rotaciones, lo que indica una insuficiente indicación para algunas técnicas de tratamiento. En tal caso, después tenemos la palpación de los pulsos. Si se sospecha que la circulación está comprometida, se palpa el pulso en las arterias. Por último, tenemos lo que vienen siendo los movimientos accesorios. En la parte de la articulación temporomandibular podemos apreciar lo que viene siendo el anteroposterior, posteroanterior y transversomedial, los cuales todos estos se dan con el paciente en decúbito lateral. En el anteroposterior se aplica presión en dirección anteroposterior con los pulgares sobre la cara anterior del cóndilo de la mandíbula. En el posteroanterior
se aplica la presión en dirección anteroposterior con los pulgares sobre la cara posterior del cóndilo de la mandíbula, y en el transverso medial se aplica la presión en dirección medial con los pulgares sobre la cara lateral del cóndilo de la mandíbula. Luego tenemos con los pulgares sobre la cara lateral del cóndilo de la mandíbula. Luego tenemos el transverso lateral y el longitudinal cefálico y caudal. Ambos movimientos se realizan con el paciente sentado. En el transverso lateral, con una mano sujetamos la cabeza del paciente, mientras que con la otra colocamos el pulgar de la otra mano cubierta con un guante, dentro de la boca del paciente, de forma que el pulgar descanse a lo largo de la superficie interna de la mandíbula. La presión aplicada con el pulgar puede producir un deslizamiento externo de la mandíbula. Y en el longitudinal cefálico y caudal es casi similar la misma toma, sobre la parte superior de los dientes posteriores e inferiores, y se procede a agarrar la mandíbula entre el pulgar y el resto de los dedos, y se aplica una presión hacia abajo endocaudal y hacia arriba, que viene siendo longitudinal cefálico. Ahora bien, hablando de los movimientos accesorios que se dan en las cervicales altas, estamos hablando de aquellos movimientos que se producen de C1 a C4. Empezamos con los movimientos accesorios de C1, donde nos vamos a dar cuenta que todos se pueden producir en decúbito prono. La presión con los pulgares sobre el arco posterior de C1 y en dirección hacia arriba y adelante, como si nos fuéramos a los ojos del paciente. Tenemos el unilateral posterior, donde se aplica la presión con los pulgares lateralmente sobre el arco posterior de C1, y tenemos la presión transversa sobre cualquiera de los dos lados. Esta vez pusimos el lado derecho, en el cual en decúbito prono el paciente rotamos la cabeza hacia el lado derecho y aplicamos presión con los pulgares sobre la apófisis transversa de C1. Obviamente se destaca que la prueba es aplicable para ambos lados. Y por último tenemos los movimientos accesorios que se dan de C2 a C4. Tenemos el central posterior anterior y el unilateral posterior anterior. En el central tenemos al paciente en decúbito prono y se aplica la presión con el pulgar sobre la apófisis espinosa en dirección anteroposterior, y en el caso del unilateral en el paciente en decúbito prono se aplica presión con el pulgar sobre el articular. Tenemos el transverso, que también se prueba en decúbito prono, en el cual nos colocamos a un lado del paciente y aplicamos presión con el pulgar sobre la cara lateral de una apófisis espinosa. Y tenemos el unilateral anteroposterior, con el paciente en decúbito supino aplicamos presión con el pulgar. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Esperamos haberte ayudado y que hayamos ampliado ese conocimiento acerca de la articulación temporomandibular y cervicales. Continuamos con la valoración subjetiva. Se basa en indagar de manera subjetiva la causa probable de aparición del dolor